Dolores Medio, maestra, periodista y escritora, que fue quien a ello teniéndolo todo en contra. Esta muller, valiente y comprometida, que xamás tuvo pelos na lingua, foi un referente para unha xeneración de mulleres que luchó al llau de la República y que después sufrió la represión a lo largo de la dictadura. Algamó la reconocencia nacional en 1952 con la sonovela Nosotros los Rivero, que ese año gana el premio Nadal y na que recuerda l'uvieu de la su infancia y mocedad. Gracias a la notoriedad que concedió aquel éxito literario, pudo dejar de afecho la enseñanza que se erciera en dellos pueblos de Asturias y también el periodismo, al que se dedicó cuando coló pa Madrid, dando y cuerpo y alma a la creación literaria, la pasión de la su vida. Dolores Medio nació en el número 8 de la calle Ramón y Cajal, el 16 de avientu de 1911, y muere también un 16 de avientu, pero 85 años después. Al paecer bauticéme conducida sobre la nieve pela plaza la catedral hasta la iglesia de San Tirso. El párroco Acacio Pondal escolló pa min como segundo nome Alba, Dolores Alba Medio Estrada. Dolores Medio, Lolita, como me conocen en pueblo. Tanto su pa, Ramón Medio, un hombre extraordinario que gastó en América la su mocedad, como los sus tíos paternos y maternos, Rivero y Estrada, que caleyeron de norte a sur de América viviendo aventuras asgaya, despertaron el su amor por Asturias. Con mi opá deprendíamos a querer en forma la nuestra tierra, también Villaviciosa, onde taben los raigaños de la mio familia y, como non, Avilés, la mio segunda patria chica. Mi opá y mi omá, Teresa, diéronnos una infancia feliz. Alcuérdome siempre de bonos momentos. La mio tía Lola, que nos rellataba vielles historias, foi la cronista de la familia y de la ciudad. Cuánto xugaban el desván viejo de la casa na cai la universidad, un edificio del siglo XVII edificado sobre la muralla. Tendría 3 o 4 años la primer vegada que xubí. Estaba encantada imaginando un mundo maravilloso. Después, el mio patio de recreo y era el claustro de la universidad. ¡Qué tiempos! Dende bien niña escribe un diario y cuentos, y como ya bondo desordená pa ello, empieza con les mesmes un montón de obres. La mio primer novela llarga escribíla cuando yo tenía 11 o 12 años y en xamás la publiqué. Y era una novelina romántica, influida también por les mios lectures del Castiello de Terciopelo y otros cartafuellos de la Ilustración católica que leía cuando estaba en el Sobrao. La verdad que la mi escritura camudó mucho col tiempo. Ni me tengo por una intelectual, ni presumí nunca de selo. Después de la novelina rosa, con 12 años, ya acabó la su primer novela, Egoísmo. Yo siempre fixi por escribir de forma directa, genial. Soy una persona que amó la libertad y la independencia. Sigo el mío camín, el que escollí y el que seguí dende la mio infancia. Un camín de sobriedad, de pobreza y a riendes dello de libertad. La censura franquista anduvo detrás de min. Yo era republicana. Viví con un mozo revolucionario que fui a visitar a la cárcel, pero sobre todo seguí les práutiques pedagógicas de la institución libre de enseñanza. ¿Cómo pudiemos deixar que en España viniera una terrible dictadura que segaba les vides de la xente de izquierda y ni siquiera le deixaba escribir con libertad? Ello ye que la su infancia pero acabó cuando morrió su pa. Además, quemó el comercio de ultramarinos finos, la bodega española, a unos pasos de casa. La nuestra forma de vida camudó da fecho. Tanto yo como la mi hermana Teresa, que acababa de cumplir 10 añinos, tuvimos que empezar a traballar para sacar la casa alantre. Asina que yo mesma pagué los míos estudios de magisterio, carrera que acabé en 1930. El primer destín como maestra interina de Dolores Medio fue Intriago, un pueblín de Cangues de Onís. Después mandaronla 3 meses pa Llanes, donde sustituyó a la republicana doña Solina. Solina, como yo, pretendía extender un modelo pedagógico basado nunha educación pública obligatoria, gratuita, activa, laica, bilingüe y solidaria, que terminara con la discriminación por sexo o clase social. Ello lle que en 1932 fui pa Pravia, onde punxi clases 2 años. Allí escribí el mío cuento Nina, que algamó el premio Concha Espina.
La guerra civil sorprende a Dolores Medio no Uvieu, ou la prinden cola hermana, pol amor de les sos idees republicanes. Daquella andaba davezu col mozu pel Ateneo e el Centro Obrero, e amás vivían xuntos, un escándalo pa aquel tiempo. Un socialista convenciu que, tres de la guerra, casa con unha moza rica de familia franquista. Diva vagame escaecer daquello. Vivilo como unha gran traxedia. Ese amor frustrado pola guerra espellelo unha novela Diario de unha maestra. En 1934 ingresé por oposición na escuela de Piloñeta, unha aldea de Nava, onde fui moi mal acollida polos míos idees, en especial pol párroco. Allí viví quase tantos años como no Uvieu, hasta 1953, con intervalos e sustituciones. En 1945, Dolores Medio gana el premio Concha Espina dado pola revista Domingo con Nina. Entós, trasladas a Madrid para colaborar nese seminario. E o nomato lle Amaranta. Matricúlase na Escuela de Periodismo. El semanario Domingo foi el mellor laboratorio de psicología experimental que podía conocer, onde salieron muchos de los míos cuentos y noveles. Traballé a presión a lo largo de 20 años, artículos y producciones, pero de perres, val más nun falar. Nosotros, los Rivero, anda pelos organismos oficiales para lograr la su autorización, pero en el proceso desaparece la editorial Rumbos, que quería publicarla. Dolores decide presentar entonces la novela al Nadal y gana, y era en 1953. A la cena de gala, Dolores non foi, porque non tenía perres y porque la avisaron con muy poco tiempo. La obra está centrada en Uvieu, la ciudad que la vio nacer. A los 4 días de ponerse a la venta, la obra agotas en Barcelona. Vendiéronse 22.000 exemplares. Torná en ruso y en extremaes lingües eslaves, foi un éxito de veres. Les 50.000 pesetes vinieronme de mieu. Foi todo tan inesperado. Naide imaginaba d'algo asina. Criticaronlo abondo. Y era un premio de tanta categoría. Sentíme como Cenicienta. La antigua maestra represaliada llega a Uvieu y na estación del norte fui recibida como una auténtica celebridad. Don Alfredo Quirós, llibrero de la Cervantes, pa de la actual propietaria Conchita Quirós, viaxa personalmente a Barcelona para volver con medio centenar de exemplares de la novela y tenelos nel escaparate. A los pocos días de salir de la imprenta, los libros acabáronse. Querían saber qué xente de Uvieu salía retratado. Dicen que la primera en hielo foi Carmen Polo, la muller de Franco, también Carballona. Yo ya tenía en la cabeza crear la Fundación Dolores Medio para ayudar a los autores nuevos. Tenemos que nos acordar siempre de Dolores Medio, una escritora rompedora, de pensamiento muy liberal, que inyectaba en esas historias una actitud política y ideológica ante la vida. Supo reflexar en esos obras toda una domina na que se produjeron muchos cambios sociales y políticos radicales. Por este motivo, de algunas novelas non fueron publicadas nos tiempos franquistas, porque estaban presentes los seus camaradas e amigos, la xente anónimo, perseguido, torturado, fusilado, que morrió por defender unos ideales o que tuvo que colar de una España negra que non deixaba vivir en libertad y con dignidad a los que perdieron la guerra. Dolores Medio en Samás perdió el enfoto en que aquel sacrificio valiere pedalgo.